Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este curso. Y en esta ocasión vamos a hablar nosotros acerca de la interacción con el servidor de base de datos MariaDB, pero utilizando la consola de Windows o el Command Prompt. Lo primero que debemos es asegurarnos que nuestro servidor MySQL aquí en el XAMPP está encendido. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque esta parte aquí está verde. Eso quiere decir que está encendido el servidor de MySQL. Lo siguiente es que vamos a escribir aquí debajo en la caja de búsqueda de Windows CMD. Ya tenemos abierta la consola de Windows y una vez estamos aquí, escribimos cd ... porque queremos ir al disco C directamente. Escribimos XAMPP, que es donde está la instalación, cd MySQL, luego cd bin, y una vez en esta carpeta escribimos el siguiente comando, MySQL-h, y luego H quiere decir host. Debemos escribir el nombre del host donde está nuestra instalación, que en este caso, como es local, es el localhost, espacio guión U, que quiere decir user o usuario, espacio el nombre del usuario, que es root. Recuerden que por defecto el SAN le pone lo que es el root como usuario y no le pone clave, por eso no vamos a especificar clave. Ya esto debe permitirnos conectarnos a través de la consola con nuestro servidor. Le doy enter y dice Welcome to MariaDB Monitor. O sea, ya estamos conectados a nuestro servidor. La primera tarea que vamos a hacer precisamente será la de cambiar o asignar una clave a nuestro servidor, ya que no la tiene. Vamos a poner una clave sencilla. Para eso vamos a usar este comando set password for root. Así mismo como está escrito con comilla simple aquí, comilla simple, es igual a password y le ponemos como clave 1, 2, 3. Le voy a poner aquí dentro la clave 1, 2, 3, algo simple. Le damos enter y ya la clave fue cambiada. Luego damos el comando flush privileges. Punto y coma para terminar la instrucción. Lo escribí mal. Flush privileges. Ahora sí, ya está cambiada la clave. Si yo hago esto, pongo exit, ya me desconecté del servidor de base de datos y si voy a conectarme de nuevo, debe pedirme la clave, que es la que acabamos de poner. Entonces yo escribo aquí MySQL-h localhost, luego el nombre del usuario, que es root, y luego -p, y me va a pedir la clave. Ahora me pide la clave y yo debo poner la clave correcta, que es 1, 2, 3. Ya estoy conectado a mi base de datos. Ahora, un comando que yo voy a utilizar para conectarme a una base de datos específico es el comando use. Aquí la intención es que ustedes puedan darse cuenta que a través de la consola de comando podemos interactuar con el servidor de base de datos, crear tablas, crear base de datos, leer datos, escribir datos. Sin embargo, todo en este curso veremos la mayor parte en lo que es el editor HeidiSQL, que es un editor gráfico que nos pone, es más bonito que esta consola, nos pone el código bien ordenado, nos pone el código con un formato agradable y podemos, en ese HeidiSQL podemos gráficamente ver dónde están nuestros procedimientos almacenados, nuestras consultas, nuestras tablas, la podemos ver de forma gráfica y no tener que usarlo a través de la consola. Pero es bueno que ustedes sepan que hay una manera de hacerlo. Por ejemplo, yo voy a crear rápidamente y voy a adelantarme porque este comando lo vamos a ver en detalle. Voy, por ejemplo, a crear una base de datos, que es con la que haremos algunas pruebas. Por ejemplo, create database prueba. Le puse así, create database prueba. Ya se creó la base de datos, create database prueba. Si yo ahora utilizo el comando que se llama show databases, ese comando me va a listar todas las bases de datos que existen actualmente en mi servidor. Y ahí están, ¿cuáles? Está una que se llama Information Schema, MySQL, PHP Performance Schema, Test, y la que acabamos de crear que se llama Prueba.
Bien. Entonces, este comando me lista todas las bases de datos. Show databases. ¿Qué pasa si yo quiero conectarme a una base de datos en particular? Pues yo uso el comando use y el nombre de la base de datos, que en este caso es prueba. Fíjense que aquí, en el caso de Windows, no hace diferencia en el SQL en lo que es mayúscula y minúscula. En otros sistemas operativos sí hace diferencia, pero aquí yo puedo escribir use en minúscula, mayúscula y el nombre de la base de datos como quiera, mayúscula o minúscula, y no afecta nada. Para la clave sí, si usted va a poner una clave, ahí sí tiene que tener cuidado de ver si está en mayúscula o no el teclado. Cuando yo digo use prueba, yo le estoy diciendo que yo quiero interactuar con la base de datos que se llama prueba. Yo puedo ahora, por ejemplo, esa base de datos, yo puedo crearle una tabla ahí adentro. Le voy a poner una tabla sencilla con un solo campo. Una tabla que tenga el campo nombre. Pues para esto yo digo create table. Vamos a poner personas. Y entre paréntesis le voy a poner el nombre del campo, que en este caso es nombre, con un tipo que se llama varchar. No se preocupen porque todo esto lo vamos a ver en detalle. Yo solamente quiero que ustedes vean que a través de la consola podemos crear esto. Pero repito, mayormente vamos a trabajar es con el editor gráfico, que es más fácil, es más interactivo y es más eficiente trabajar con un editor gráfico. Entonces tenemos nombre varchar 50 y aquí ese 50 quiere decir la cantidad de bytes o caracteres que va a tener ese campo que se llama nombre. Pero no se preocupen mucho por eso, si no lo entienden ahora, eso se va a explicar en detalle. Ya yo he creado la tabla personas, tabla llamada personas con un único campo que se llama nombre, y luego varchar, que es el tipo de datos para texto. Ahora si yo digo select asterisco from personas, eso es como que yo quiero que me traiga todos los registros de la tabla persona. Ese es otro comando select que veremos en detalle, pero solamente queremos ver la interacción. Ahí está, dice que está empty, o sea, está vacía, no me trajo nada. Por ejemplo, si yo quiero ver las tablas, yo ejecuto el comando show tables. Aquí. Faltó el punto y coma. Entonces ahí me muestra las tablas que están contenidas en la base de datos prueba. Y solamente hay una que se llama personas. Yo puedo eliminar esa base de datos ahora con un comando que se llama drop database. Drop database prueba. Dice ahí, query OK. Ya yo eliminé esa base de datos que había creado. ¿Cómo yo sé que yo la eliminé? Si yo le doy ahora show databases, están todas excepto la que se llama prueba porque ya yo la borré. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer a través de la consola de Windows. Crear una base de datos, como pudieron ver, asignar password a un usuario, eliminar una base de datos, crear tablas, eliminar tablas, seleccionar registros. Pero todo esto lo vamos a ver mayormente en lo que es el Heidi SQL. Esto ha sido todo por lo que es esta parte de interacción con el servidor de base de datos utilizando el command prompt o la consola de comandos. Si yo quiero desconectarme ya de la base de datos, recuerden que le damos exit. Ya con exit estoy desconectado. Será hasta la próxima.